todos los presentes, tanto en el Zoom como acá. Y bueno, también a los que van a estar viendo el video porque ya está grabándose, ¿sí? Bueno, hola, hola. Sí, está un poquito fuerte nomás. Me paseé por como 5 o 6 temas, como que no me decidía. Para dar un breve pensamiento, es breve, no se asusten. Por todo lo que se está generando y el revuelo que está habiendo con el Mundial, ¿no? Entonces, claro, fui pasando por todos los estadios porque como lo fui preparando antes, no sabía qué iba a pasar ayer. Después ayer pasó algo bueno, entonces me incentivó para ir para otro lado y bueno, así fue rumbeando de un lado para otro, tratando de relacionar un poco todo este año, porque quieran o no, parece mentira, pero ya la semana siguiente ya es Navidad, la otra ya es Año Nuevo, o sea, fin de año y Año Nuevo, y encima este domingo está la final del Mundial, o sea, se nos vino el año encima. Y no nos está ni dejando estos últimos días, cuando uno empieza con las reflexiones, decir, bueno, ¿cómo fue el año? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó? ¿Qué quiero para el año que viene? Porque estamos como en un tren bala, ¿no? Yendo muy rápido, acelerados, y en un escenario raro también con esto del Mundial. Así que es un poco una mezcla como para que podamos reflexionar brevemente en esta noche, con un poco de esto, de que termina el año y está bueno examinarlo para ver qué cosas podemos corregir para el año que viene. Empieza uno nuevo, entonces está bueno también ponerlo en la mano de Dios para poder ver qué propósito tiene para nuestra vida en este 2023. Y bueno, y de alguna manera también, ¿por qué no? Este mensaje va a tener un comparativo con estos jugadores, porque de ahí me viene el incentivo. No sé si ustedes ven solo el partido o también escuchan lo que dicen. Dentro de las cosas que son típicas de jugadores, hay algo muy en común en ellos, que es el trabajo, ¿no? Es algo que vienen haciendo hace rato, están trabajando para esto, se lo llaman como que son unos guerreros o un grupo muy unido. Estamos viendo ciertas cualidades en el seleccionado argentino que nos incentiva a decir, bueno, cuando uno se propone algo con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, quizás se logran las cosas, ¿sí? Probablemente se logren, porque realmente lleva por detrás algo que no se define solamente en 90 minutos, ¿no? Y en nuestra vida un poquito pasa algo parecido, y de alguna manera podemos compararlo a la vida cristiana, o quiero compararlo, no es comparado para nada, a la vida cristiana, ¿sí? Con un deporte. Y Pablo lo hace en varias oportunidades, quizás no con el fútbol, no existía en esa época, pero sí nos habla como que la vida cristiana es como una carrera, ¿no? Y la preparación tiene que ver con eso también, como uno se prepara para correr, como uno se prepara para jugar, en este caso con los muchachos, con los jugadores, y qué es lo necesario para eso. Por eso vamos a leer unos pasajes muy conocidos, pero para que reflexionemos cada uno con cosas, o sea, para comparar justamente estas similitudes entre la preparación espiritual y la preparación deportiva, ¿no? Y así poder ver justamente, aprovechando este cierre de año, qué cosas podemos corregir para el año que viene. No con la típica el lunes empiezo la dieta, ¿no? Sino con algo real, con algo que de verdad lo pongamos en las manos del Señor y podamos ponerlo en acción. Para eso vamos a leer la primera lectura en 1 Corintios. Nueve, 1 Corintios 9, 24, ¿sí? 1 Corintios 9, 24. Se los leo en dos versiones. Primero en la nuestra, en la Reina Valera del 60, que dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Correr de tal manera que lo obtengáis, ¿no? Algo parecido a lo que va a pasar el domingo. Uno solo, después de 32 equipos, se lleva el premio. Dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. O sea, estos jugadores se tuvieron que abstener de un montón de cosas, ¿sí?
Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, o sea, una copa de oro supuestamente que encima, no sé si le queda a la Argentina o se devuelve, encima de eso. Sí, pero es algo corruptible, es algo que se puede deshacer, dice el apóstol, para recibir una corona corruptible. Pero nosotros una incorruptible, ¿sí? Una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como para a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, o sea, no de una manera superficial, de algo sin compromiso, sino de verdad, o sea, abnegándose, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, ¿sí? Una aclaración sobre esto último, que lo leí en varias Biblias de estudio, que no se refiere a que perdemos la salvación si no corremos esta carrera de la manera correcta, sino que nos habla de que no vamos a obtener el premio, que es esa corona, que está bueno como cristianos anhelar, ¿no? Entonces, simplemente a modo aclaratorio. Ahora, se las leo en una versión más actual, la TLA, que dice, presten atención, dice, ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino uno solo, pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera. Así que vivamos bien para llevarnos el premio, ¿sí? Hay que vivir bien, hay que abstenerse de ciertas cosas, como decía la otra versión, ¿sí? Los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos. Esto me gustó, ¿sí? Nosotros lo mismo, ¿sí? Si corremos la vida cristiana, tenemos que dejar las cosas que nos puedan perjudicar. Las que son pecado, como vamos a ver ahora en Hebreos, o como también las cosas que son lícitas, pero como dice la palabra, no nos convienen. Dice, y lo hacen para ganarse un premio, el dejar de hacer todo lo que les perjudica. Dice, y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Esto hablamos de algo corruptible. En el caso del Mundial, en 4 años, si ganamos la Copa, hay que volverla a ganar. Si no, se nos acaba la felicidad, ¿no? Dice, nosotros en cambio, dice, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Me gustó esto, ¿eh? Un premio que dura para siempre, para una eternidad. Dice, yo me esfuerzo por recibirlo, estaría como en el versículo 26 ahora, pero de esta versión TLA. Yo me esfuerzo por recibirlo, así que no lucho sin un propósito. También me gustó, ¿sí? A veces, como cristianos, perdemos el foco, ¿no? Perdemos el propósito. Quizás ni siquiera lo encontramos en nuestra vida. Entonces está bueno frenar en algún momento del año, bajarse de este tren, que es el sistema mundo, que me parezco a húngaro que dice el sistema húngaro, ¿no? El sistema mundo que viene y te empuja y uno termina yendo a una velocidad terrible. Bajarse un poco de eso y reflexionar con los ojos, ya vamos a ver el pasaje, puestos en Jesús, ¿no? Y podamos reflexionar sobre cuál es el propósito que tiene Dios para nuestra vida, dice. Así que no lucho sin un propósito, versículo 27, al contrario, vivo con mucha disciplina. Dice, y trato de dominarme a mí mismo. También me gustó esto, es de disciplina, ¿sí? Qué importante que seamos disciplinados. Somos muy desordenados y al argentino más. Nos cuesta entrar en una disciplina de lo que sea, ¿sí? Con Laura dijimos este año nos vamos a proponer a caminar. Creo que caminamos del negocio a la casa y de la casa al negocio, y los que saben que es un recorrido muy corto, porque está al lado. Entonces no hemos podido caminar, sabiendo lo importante que es para su salud, y también una doctora me dijo que para la mía, ¿no? A mí para los triglicéridos, a ella por su glucosa, por la diabetes. Y sin embargo, nos cuesta ser disciplinados y trato de dominarme a mí mismo. Y termina diciendo el apóstol, pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí, ¿sí? Volvemos a lo mismo, no nos habla de perder, ¿sí?, la salvación, sino nos habla de alguna manera no andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano, ¿sí?, sino andar en nuestras obras habiendo conocido el camino. Dice, así que podemos ver justamente en estos versículos la disciplina, el esfuerzo, y como en todo deporte es muy importante esta parte. Si uno es metódico, ¿sí?, disciplinado, es más fácil conseguir el premio, ¿sí? Metódico, disciplinado, esforzado, es más fácil.
Es más fácil y es cuestión de proponernos, no es cuestión de yo soy un volado, que algunos dicen, no, yo soy una volada, un volado, no, a mí esas cosas me cuestan. No, todos podemos hacerlo porque lo hacemos con las fuerzas de nuestro Señor, ¿sí? Tenemos que tener un propósito, una meta y justamente ser abnegados como el apóstol para conseguirlo. Ahora nos vamos a Hebreos, que no sabemos si también lo escribió o no lo escribió Pablo, pero es muy similar este pasaje del capítulo 12 de Hebreos, versículo 1. Y si no lo escribió Pablo, sabemos que sí, fue inspirado por el Espíritu Santo, por lo tanto es lo mismo, tanto uno como el otro. Dice, versículo 1 del capítulo 12, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, y esto es importante, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y acá está la clave, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bien, estos dos versículos están buenísimos porque nos dan varias pautas para poder correr esta carrera adecuadamente, ¿sí? Primero es despojarnos de todo peso para poder correr holgadamente. Yo cada vez que veo no veo mucho atletismo, no es muy atractivo ver atletismo, pero cada vez la ropa es más ajustada, ¿sí? Más corren los corredores bien livianos, ¿sí? Ahora imaginémonos corriendo con un traje de astronauta, ¿no? Esa carrera de 40 kilómetros, o un partido de fútbol como el del otro día, ¿sí? Como el de ayer. Imposible, ¿sí? Y a veces como cristianos nos ponemos ese traje de astronauta que nos pesa, y vamos así, no allá en la luna que uno va saltando, sino acá en la tierra bien pesado. Me imaginé eso, perdón que lo traiga, pero como para que podamos ilustrar esto, ¿no? Y el apóstol, sea cual fuere, nos dice que no, que nos despojemos, ¿sí? Nos despojemos de ese peso que nos asedia, ¿sí? De eso que nos hace pesados para poder correr livianamente, para poder correr mejor, ¿sí? Y por eso es necesario examinarnos. Es necesario vernos al espejo, no al espejo de casa, sino a este espejo, al espejo de la palabra de Dios, para ver qué cosas nos están haciendo peso en nuestra vida, ¿sí? Como decíamos recién, cosas que pueden ser pecado, como dice acá, ¿sí? De todo peso y del pecado que nos asedia. O sea, puede haber un peso que no sea pecado, pero no nos está conveniendo llevarlo, porque justamente nos hace más lerdos, más complicados de correr, ¿sí? Más complicado para correr. Y bueno, y nos insta justamente estos pasajes a ser perseverantes, pacientes, y nos habla de un progreso espiritual. Tiene que haber en nuestra vida un progreso espiritual. Tenemos que, cada, 2-3 años, mirarnos y decir, ¿en qué manera progresé? O cada uno vaya a saber, ¿no? En un año, por ahí, una vez por año, ¿en qué progresé espiritualmente hablando? ¿Qué fue en lo que crecí? ¿Vieron como cuando los chicos tienen, cuando son chiquitos y les gusta ponerse en algún marco de la puerta la medida y cómo van creciendo? Eso lo hacen para ver cómo fueron creciendo. Bueno, en lo espiritual también tenemos que hacerlo, ¿no? Tenemos que empezar a examinarnos y decir, me encogí, mido 5 centímetros menos. Bueno, lamentablemente pasa, pero qué lindo es cuando nuestra marquita cada vez está más arriba, ¿sí? Obviamente eso es algo personal para con el Señor, no es para contarlo a los demás, pero sí para contarle al Señor y para que nos ayude justamente a progresar espiritualmente, siendo perseverantes y pacientes. Y bueno, y en el segundo versículo, en el versículo 2, nos dice justamente que la clave es Cristo, es tener la mirada en Cristo. Hay otra versión, justo la TLA también nos dice tener nuestra atención, ¿sí? Nuestra atención, ¿sí? Nuestro pensamiento en Él. Y una vez dijimos acá, cuando nuestro pensamiento está lleno con algo bueno, no hay lugar para algo malo. Cuando nuestra atención está llena de algo bueno, no hay lugar para algo malo. Cuando nuestra mirada está posada en algo bueno, no vamos a estar mirando algo malo. Así que qué importante
que esta clave, ¿sí?, para correr, para prepararnos para correr, sea puesta nuestra mirada en Cristo, ¿sí? Y no estar ociosos espiritualmente hablando. Y el mismo Señor, y con esto termino, nos deja una enseñanza muy interesante de que seguirlo no es fácil, ¿sí? Porque sabemos, correr no es fácil, hacer un deporte no es fácil, ¿sí? Hay 26 jugadores en el Mundial, de los cuales hay miles y miles acá en la Argentina que querían tener un lugar ahí, y sin embargo solo hay 26, ¿sí? Y la vida cristiana también es esforzada y es así difícil, y vamos a ver que no todos logran correr como es adecuado, ¿no? Para eso hay que esforzarse. Y Jesús en Lucas, vayámonos a Lucas, estaba transmitiendo que seguirlo no era fácil, que había que hacer algo, ¿sí? Lucas 14, 27. Nos dice, ya están ahí, Lucas 14, 27, dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Fuerte parece, ¿no? Fuertes palabras del Señor, pero son una verdad, ¿sí? Porque hay que esforzarnos y todo lo que veníamos diciendo. Yo no podría entrar en una carrera de 40 kilómetros con la panza que tengo y el estado físico que tengo. Duraría 2 kilómetros. Sería irresponsable de mí hacer eso. Dejaría viuda a Laura, por ahí eso le pone contenta, no lo sé, pero sería irresponsable. Bueno, acá el Señor nos está diciendo que hay que prepararnos, hay que ser importantes, y nos da 2 claves importantes, en realidad una con 2 ejemplos que me gustaron mucho. Dice el versículo 28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y ahí va el segundo ejemplo. ¿O qué rey, al marchar a la guerra, contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000 hombres, ¿no?, de batalla? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo, ¿sí? Este pasaje, no voy a entrar en detalles de este pasaje, pero está muy bueno para hacerlo colación a lo que veníamos viendo, ¿no? De la importancia y la necesidad de prepararnos para la carrera, de no ser inconstantes. Cantamos, varias de las canciones que cantamos nos hablan de un compromiso, ¿sí? Una que nos hablaba de caminar por fuego, no me acuerdo la que pidió Joaquín, ¿sí? Después Marce la que pidió, ¿sí?, que decía, he decidido no salir de la roca, ¿no? O sea, qué importante que mantenernos en la roca. Un montón de canciones que cantábamos e himnos nos hablan de un compromiso para con Dios, que por ahí es de la boca para afuera, pero en nuestro interior ¿lo hacemos? ¿Nos queremos comprometer con Él? Esta misma historia que contaba Jesús acá, a mí me hizo recordar la que cuenta también de los 2 constructores, ¿se acuerdan? Que uno fue precavido, planificó y dijo, bueno, por si viene una tormenta, vamos a construir nuestra casa en la roca, ¿sí? Y fue sabio porque vino la tormenta, en la vida cristiana hay tormentas también, pero él tenía la construcción bien hecha sobre la roca. Y el otro, quizás por querer ahorrar unos mangos, por ser apurado, vaya a saber por qué, decidió construirla en la arena, porque era más rápido quizás, y cuando vino la tormenta, se lo llevó, ¿sí? ¿Cuántos, y hago 2 comillas, pseudo cristianos, ¿sí?, que parece que están corriendo y ya no los vemos con nosotros, ¿sí?, porque construyeron quizás sobre la arena cuando tendrían que haber construido sobre la roca, ¿sí? Lo mismo justamente estas historias que acabamos de leer, pasaría lo mismo con el rey o con el constructor, si no planifican y se preparan bien, ¿sí? Y justamente lo mismo pasa en nosotros y en nuestra vida. Qué importante es estar preparados para no fracasar en el intento, ¿sí? Una sola aclaración frente a esto y ya termino.
que esto no significa que nos quedemos en un sueño o en una planificación, ¿sí? Están los cristianos que, creo que Pedro siempre cuenta la historia de que cuando yo me jubile, decía un hombre, voy a hacer tal cosa, y cuando yo me jubile voy a hacer tal otra, ¿no? Pedro, vos siempre contás esa historia de un hermano que hacía así y se jubiló y ya la contaste tantas veces y no me la acuerdo, Pedro. Y se enfermó antes, cuando ya estaba jubilado, ¿sí? Y no pudo trabajar para el Señor, ¿sí? No hay que tampoco hacer eso, ¿sí? Porque nos quedamos en esa planificación, en eso que sí, cuando yo estoy así voy a salir a correr los 40 kilómetros, pero esperá, hay carreras previas, hay una de 2 kilómetros, hay una de 5, hay una de 10, bueno, vayamos corriendo a poquito. Pasaron Bauti y Tiago con un montón de chicos y los saludé. Así que qué importante es que no nos quedemos en esos sueños o en la planificación y que nunca actuemos. ¿Sí? Dios quiere que actuemos. No hay que esperar una gran señal de Él para poder avanzar, ¿sí? Él, cientos y cientos de ejemplos de la Biblia nos muestran que es necesario mojarse los pies para que el mar se abra, ¿sí? Así que tampoco nos durmamos en la planificación. Pero bueno, para cerrar, como en los deportes, en la vida espiritual, hay que ponerse metas cortas, prácticas, prepararse, avanzar con temor de Dios, ¿sí? Temor de una vida piadosa, una vida de oración, de lectura, proyección, previsión, acción, ¿sí? Despojándose, como decía el apóstol, de lo que nos pesa, paciencia y perseverancia. Vuelvo a repetirlo, ¿sí? Metas cortas, prácticas, ¿sí? Metas cortas y prácticas. Preparándonos y avanzando con temor de Dios, lo principal, puesto nuestros ojos en Jesús, ¿sí? Proyección, previsión, acción, paciencia y perseverancia. Y cuando terminemos, sea cual fuere nuestra edad, ¿sí? Podamos decir, como dijo el apóstol, se los leo en 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla. Busquémoslo. 2 Timoteo 4:7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esa es la clave, hay que guardar la fe, ¿sí? No esconderla, guardarla, atesorarla, ponerla en práctica. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, que podamos realmente llevar una vida comprometida con el Señor, de disciplina, de perseverancia, de paciencia, de práctica, ¿sí? Y que realmente podamos anhelar esto, ¿sí? Acabar la buena batalla, sea el día que fuere para cada uno, habiendo guardado la fe en nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén.